mexicanos como si vivieran en África, en casita de palitos y con tierra. A partir de que llegó Acción Nacional, hoy, la verdad, la mayoría de esas personas ya tienen piso en su casa, ya tienen agua en su casa, ya empieza a generarse energía eléctrica. Hay energía eléctrica en más del 95% del país, cuando no lo tenían así. Entonces se ha mejorado en todos los sentidos a todos los mexicanos. Y en el tema de la canasta, pues digo, no sé si es por edad o por desconocimiento de Oliver, pero recordemos que hemos tenido la inflación más baja en la historia de México, y sin embargo, ¿quién no se acuerda de cuando gobernaba el PRI? Digo, porque al final es el comparativo, ¿no? ¿Qué hizo el PRI cuando era gobierno y qué hace el PAN cuando era gobierno? No tenía un gobierno, vaya. Es correcto. ¿Qué hacía cada uno? Bueno, en la época de los 80s, las empresas cerraban y el frijol al día siguiente de valer 10 pesos valía 30 pesos. Pero el tema, y después volvían a cerrar y al día siguiente valía 50 pesos. Es que no podemos vivir de la historia, no podemos vivir del ayer. Estamos viviendo del presente. Para no repetirla. Es que ustedes... Recordemos la historia para no repetirla. Yo no quisiera otra vez que llegara el PRI y de repente los frijoles cambiaran de precio de un día a otro y el arroz cambiara de otro. Imagínate que cuando comprabas un kilo de tortillas el día lunes, el martes comprabas una tortilla. Y eso hay que recordarlo, eso es importante. Hoy logramos bajar todo eso, aún con la secuela del PRI de este tipo de gobiernos, de una pobreza. Y otra cosa, el problema ¿Lo sentirá el ciudadano? No han bajado, eso es una falsa realidad. En el tema de la inseguridad, que es bien importante. Y esa es la bandera, ¿no? Y aparte esa va a ser la bandera de todos de aquí al 2012. Imagínate que además es aceptado por Rizzo, un priista que reconoce los acuerdos que tenía el priismo con el crimen organizado. Bueno, termina porque de ahí va. Sí, claro. Ya, con el crimen organizado, estábamos hablando de que en 1990 murieron 139,000 mexicanos por violencia. 139,000 mexicanos en violencia. 1990. En 1980 murieron más de 130,000 mexicanos, cuando había menos de 100 millones de mexicanos. Exacto, ¿dónde los están números oficiales? Tú vete al INEGI, vete a las muertes de los mexicanos, vete al INEGI. ¿Pero por violencia? Sí, por violencia. Vamos a investigar ese dato. Bueno, mira, yo creo que no se trata... Les paso la referencia y todo eso, pero váyanse a los números oficiales. Y en esa época tenían un acuerdo con el crimen organizado. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el acuerdo? ¿Que murieran mexicanos y que no se enteraran en los medios de comunicación? ¿O qué eran las cosas? Yo no quiero hoy ningún acuerdo con el crimen organizado. Yo no quiero que muera ni un solo mexicano. Eso es lo importante. Pasamos de 139,000 a los números que maneja 50,000 y tenemos que llegar a cero, tenemos que ir a cero, que no haya ese problema. Pero hemos mejorado en ese sentido. El problema del PRI es que no tiene memoria, o cuando la tiene le duele y mejor no la dice. Mira, Marijose, yo voy a retomar las palabras de Germán, que dice que no utilicemos cifras con el único propósito de engañar a la gente, porque además, con todo respeto, se ven mal, ¿no? El decir que ha bajado el número de muertos es verdaderamente un insulto en contra de la gente. A tanta gente que ha fallecido, y ya lo digo en un tema muy serio, tanta gente que ha fallecido, que se vive la zozobra en el país, que hay estados de la República en donde hay toques de queda, y la verdad, manifestarlo, Germán, que ha bajado eso conforme a los gobiernos del PRI, la verdad, tú sabrás tus motivos, pero la realidad es que es muy diferente lo que vive allá afuera la gente. Creo que es algo muy delicado. Yo creo que no hay que estar viendo memorias históricas, hay que estar viendo la realidad que vive el país el día de hoy. Nosotros tenemos que ver lo que vive el país al día de hoy con el gobierno de Acción Nacional encabezando las políticas de seguridad, encabezando las políticas económicas, encabezando lo que ellos han ejercido como eje rector del gobierno, que ha sido el tema de la seguridad, la prioridad más importante del gobierno de Felipe Calderón. Vemos instalaciones prácticamente pues de alta seguridad, una que se está haciendo en la cabeza Olmeca. Qué bueno que se haga, pero a mí me gustaría, en vez de ver una instalación así, ver un hospital, ver una escuela, ver tantos millones de pesos que se gastan en esos temas que podrían resolverse inyectándole dinero a los programas de inversión para que se generen empleos, para que se generen mejores condiciones de salud. Él habla de la atención médica. La atención médica se da en el Seguro Social, que es una institución creada por el PRI. A propuesta de Acción Nacional. Si me da chance de hablar, porque entonces... A ver, espera, deja que termine de hablar. Vamos a entablar aquí un desorden. Ya, ahora sí, los dos. En el tema de la canasta básica, pues yo no sé de dónde puede comentar Germán que ha bajado.
porque vemos que diariamente la gente sufre para poder subsistir, y declaraciones insensibles del secretario de Hacienda, que está más preocupado por ser candidato a la presidencia de la República que por verdaderamente entablar las políticas públicas en materia recaudatoria para poder regular los temas tan importantes como el salario mínimo. Dice que vivimos muy bien los mexicanos, que pueden pagar auto, pueden pagar colegiatura, pueden mantener a sus familias. Eso es algo muy insensible, ¿no? Entonces yo veo lo que comenta Germán, comparándose con el pasado y no comparándose con lo que estamos viviendo actualmente en el país. Esa es nuestra realidad que debemos de aceptar y los retos que debemos de superar para poder resolver esos problemas de la gente. Entonces, yo lo que digo y lo que hoy refrendo es que el Gobierno de Acción Nacional no ha dado resultados, que está reprobado en empleo, en inversión, está reprobado en el tema de la seguridad, y el decir de los 139,000 muertos, que son cifras inventadas además, queriendo tapar, es algo muy insensible. Yo creo que debemos de ver que los proyectos que vengan de aquí en adelante, tanto en las cámaras como en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, como la propuesta que en su momento hará el PRI con miras al año 2012, debe de ser en base a cosas reales, no en base del pasado, en base a cifras inventadas. Nosotros debemos de vivir la actualidad con la gente que en este momento se encuentra creciendo la política, desde los gobiernos, desde los nuevos actores que estamos en el PRI, y que ese sea el punto de partida para poder ofrecerle una solución, un cambio, así como en su momento al PRI lo castigó la gente por las inflaciones y por todo lo que es una realidad. Eso no lo vamos a mentir, pero no por eso vamos a decir que el gobierno actual se compare contra lo malo del PRI. Tenemos que ver las cosas positivas que hicimos contra las que han hecho ustedes. Adelante. Y en este momento yo te puedo decir que están reprobados totalmente en todas las materias, y que así como en su momento la gente castigó al PRI por esto, los van a castigar a ustedes. Es exactamente el mismo tema. Ahora sí ya me arranco. Sí, pero no es un poco, y antes de tu respuesta, no es un poco engañoso por parte de todos los partidos decirle a la gente, cuando yo entre al gobierno se van a solucionar los problemas, porque, bueno, al final del día dependen de un Congreso que no sabemos cómo va a quedar, y si la mayoría es del partido de oposición, y esa es una realidad, votan no para que le vaya bien a México ni para que le vaya bien al Estado, votan en contra siempre de lo que saben que puede ser positivo para el Estado, para el país, y que va a dejar mal parado al gobernante en turno, porque entonces yo me quiero trepar en la silla, a nivel estatal, a nivel federal. Entonces, bueno, es un consenso, ni uno ni otro puede solo, pero no hay consenso en este país. No llegan a acuerdos. No, es una realidad que Acción Nacional ha sido responsable en la toma de decisiones en el Congreso, y muchas veces hemos votado propuestas cuando el PRI gobernaba. ¿En cuál Congreso? Porque en el de Veracruz no han sido nada responsables. Hablando en términos generales, y ahorita vamos al de Veracruz. Cuando el PRI gobernaba el país, Acción Nacional votó en muchas ocasiones a favor de México, en consenso, en acuerdo, o sacando propuestas con un gobierno del PRI. Desgraciadamente hoy les interesa más, y creo que se les quedó como la costumbrita de pedir lana por todos los priistas, porque imagínate un Moreira diciendo, bueno, aprobamos una reforma pero que nos den una lana. Imagínate eso, ¿no? Lo que trae un deudor con Hacienda, no, trae una deuda. Y ahora, yo sé que le incomoda a Oliver hablar de la historia, no sé si porque la desconozca o porque le incomode su historia. Sí la conoce, pero que ya que le dejes en paz la historia, que vamos al presente. No, pero hay que tener memoria, porque al final las cosas las construimos justamente a partir de todas las experiencias que tenemos. La toma de decisiones que hacemos todos, la hacemos a partir de lo que aprendemos. Y no olvidemos la historia, porque si no, podemos cometer el error de repetirla. Eso es lo más importante. En fin, si le incomoda eso, también podemos compararlo con la actualidad. Hoy tenemos, por ejemplo, donde gobierna el PRI, Veracruz. Los estados con más problemas de inseguridad son los gobernados con el PRI, son los que sacan los primeros lugares. Los estados con más problemas de pobreza son los gobernados por el PRI. Los estados más quebrados, o quebrados, pero que no saben cómo salir de ello, son los del PRI. Por ejemplo, Veracruz está quebrado. Yo no quiero ver ese gobierno de nuevo en la federación, porque imagínate cómo nos tendrían. Y no solamente está quebrado, debe más de 50,000 millones. Y el gobernador justamente ayer pidió otros 5,000 más. Y un pequeño detalle que llama la atención: piden dinero previo a las elecciones. Esas son las peticiones de dinero. Dense cuenta cómo ha sido cíclico, que cada vez que piden lana tiene que ver porque hay una elección enfrente. No hay transparencia. El problema de la deuda, por ejemplo, la deuda veracruzana, Oliver quería comparar con lo que hay hoy. De la deuda veracruzana es, número uno, la falta de transparencia. No sabemos dónde está ese dinero. La número dos,
que es una deuda recurrente con el pretexto de subsanar la deuda anterior, 3.500 millones que había con la deuda de Miguel Alemán, y con ese pretexto Fidel Herrera pidió 7.000 para cerrarlo, bueno 6.000 y tanto, 7.000 pidió en total, pidió 5.109 y después pidió 5.133, si mal no recuerdo la cifra. Al final, casi 7.000 millones para subsanar 3.500. Pero después de esto, volvió a pedir dinero de una bursatilización que nos dio 17.000 millones. Entonces, cuando tú vas sumando todo, y la deuda que tenía con proveedores